Grabando. Bueno, estamos con Antonino García de la Universidad Autónoma de Chapingo, México, que ha venido a visitar Bolivia y nos está haciendo una visita aquí en la cuenca Taquiña. De lo que has visto, ¿qué nos puedes decir, Antonino, como tu evaluación de las causas del deslave, de la bajada de la mazamorra y qué acciones tendríamos que tomar? Lo que les podría decir es que estos eventos meteorológicos extremos van a seguir presentándose cada vez más continuos, porque tenemos una desestabilización en sí misma del clima. Es decir, lo que teníamos de precipitación antes en una temporada de lluvias normal de 4 o 5 meses, es decir, lluvias que se presentaban en 3 semanas, hoy día esa precipitación puede ser de un día. En un día puede precipitarse lo que se precipitaba en 3 semanas, o en 3 horas lo de 3 días. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí en este río es justamente lo que le sucedió a México en la Sierra Madre de Chiapas en 1998 y en 2005. Tenemos unas cuencas de muy poco recorrido, es decir, el agua que viene de allá a esa altura, hay erosión muy rápida porque no tenemos vegetación, pueden ser movimientos de fallas geológicas, puede ser la misma inestabilidad de las laderas y además combinado con cambio climático, es decir, de precipitaciones muy cortas en tiempo, pero muy grandes en volumen. Esto me recuerda mucho 98 y 2005 en Motocintla, en Chiapas. El río quedó más abierto que esto y se llevó prácticamente medio pueblo de Motocintla. Yo caminé encima de los techos de las casas porque ese era el nuevo piso. Yo lo que recomendaría aquí concretamente es que efectivamente estas taludes que les están poniendo con piedra, hay que reforzarlos, hay que ponerlos un poco más distantes, incluso hay que hacerle análisis de niveles de volumen y de altura al río, a ver qué caudal trae en las máximas avenidas y poder reconstruir los muros naturales que tenía el río antes. Entonces esta piedra es muy buena para poder reforzar los taludes de a cada lado del río, pero hay que acomodarla, hay que alinearla y seguir midiendo el comportamiento del río, es decir, cuál es el comportamiento en una lluvia extrema, de una avenida máxima extraordinaria y sacar medición y sobre eso. Con respecto a los puentes, eso es más complicado. Nosotros en 1998 y 2005 obligamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los puentes se hicieran de diferente manera, es decir, cambiamos la norma oficial mexicana de construcción de puentes en 1998, 99 y 2005. Entonces, esa norma oficial hace puentes midiendo avenidas máximas extraordinarias en muy corto tiempo y ya no en periodos de retorno de 100, 50 años, 20 años, sino en periodos de retorno de 5 años. Es decir, pensando en que cada 5 años o menos vas a tener una avenida máxima extraordinaria. Entonces, si no haces bien el puente, eso quiere decir que cada 2 años, cada año o cada 5 años vas a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque los puentes se convierten en represas. Viene la piedra, los troncos, los taponean los puentes, se hace como una cortina de una presa, se va llenando eso y en el momento que se rompe el puente, si se rompe el puente te hace un abanico abajo. Se abre el agua, las piedras y te inunda lo que está justamente del otro lado del puente. Si se rompe el puente por un costado, lado derecho, te va a inundar la parte derecha y te va a llevar media cuadra, una cuadra de viviendas. Si se rompe por el lado izquierdo es exactamente lo mismo. Entonces aquí hay que cambiar esta normatividad de puentes. O sea, hay que hacer puentes tal vez 4 veces más altos que esto. Es decir, el puente tiene que cruzar por encima de la pared de roca, encima del muro de piedra. No debe quedar adentro del muro de piedra. Tiene que irse el puente una media cuadra del otro lado de donde está el muro
y una media cuadra del otro lado para evitar que el puente se convierta en un factor de desastre, en un factor de grave riesgo, porque va a almacenar agua con las rocas, con las piedras, los troncos los va a almacenar. Eso es lo que yo te podría decir. Entonces, para mí esto no es nuevo, es normal de una cuenca deteriorada arriba, con piedra, roca, grava, con pocos árboles, con mucha pendiente y agravado lo de cambio climático, con lluvias concentradas en muy poco tiempo. O sea, esto es normal que suceda y va a seguir sucediendo. O sea, no lo podemos parar. Lo que sí podemos es amortiguar el impacto del evento. Y amortiguar el impacto del evento es ayudar al río o ayudarnos a nivel de población para hacerle sus paredes de roca a cada lado a una distancia de nivel de piso del río abajo considerable y unos puentes altos para que no se conviertan en factor de riesgo. Eso te podría decir. ¿Puedes comentar lo del negocio del cambio climático que decías? Sí, bueno, lo del negocio del cambio climático es que estamos trabajando con lo mismo método de hacer las cosas como si no estuviesen los factores alterados. Y entonces el negocio del cambio climático es que luego las mismas empresas o el mismo gobierno hacen las cosas igual como si no hubiese surgido el evento. Y claro, pues ese dinero lo pierdes en un año, lo pierdes en 2 años y vuelves a construir otra vez el mismo puente a la misma altura. Es decir, vas a estar invirtiendo cada rato y construyendo a cada rato. Este es ganar dinero fácil con el cambio climático. Y yo creo que eso ya no es posible, porque no hay dinero público que alcance para estar tirando la casa, es decir, tirando el puente cada 2 años y construyéndola cada 2 años. O sea, la construyes para 50, 100 años. Es exactamente el puente. O sea, tú construyes una casa para mucho tiempo. Este es el lugar donde hasta el 2018 estaba el puente que represó y se llevó la mazamorra hacia estas casas. Ahora aquí vemos que están los fierros que se iban a poner en el nuevo puente. Ahí están las vigas listas que quedaron para poner en el nuevo puente a la misma altura. Entonces lo que sería aconsejable es hacer un puente muchísimo más alto Y más extenso, de largo, más largo, sí. Porque lo que pasó este 2020 es que vino la mazamorra y en el siguiente puente que está sobre la circunvalación represó. Sí, claro. Y se fue sobre el barrio que está a la mano izquierda de Sí, así es el evento. Te va a dejar roca más grande donde se termina la pendiente, es decir, por el mismo volumen y el peso. Después te va a dejar una roca de mediano volumen y luego una roca más pequeña, y así se va a ir poco a poco hacia abajo, porque el río con la pendiente se le va quitando la carga hidráulica, la fuerza hidráulica más bien, no la carga, la fuerza. Entonces, obvio que donde viene la pendiente fuerte, allí te va a depositar tal vez en los primeros 2 kilómetros la roca grande, en los siguientes 2, 3 la roca mediana y en los siguientes la piedra chica. Entonces también para la construcción de los puentes hay que considerar los volúmenes de roca que se quedan almacenados en ese tramo específico, ¿sí? Porque si tienes un puente chaparrito, bajito, y tienes rocas de mucho volumen, con 50 rocas de esas tapas el puente y ya generas un desastre. En cambio, si tienes un puente con roca pequeña, todavía la fuerza del agua se va a llevar esa roca pequeña y la va a ir depositando del otro lado del puente, que es lo que nos interesa. Nos interesa que la deposite del otro lado, no antes, porque si la deposita antes se hace esa cortina, esa represa que va a tener una carga muy fuerte de volumen de agua y que va a romper y va a hacer ese abanico, va a destruir casas. Y digo, ojalá que solamente fueran casas, porque al final son vidas humanas. Eso es lo más importante, las vidas humanas. Y moraleja, allá en Chiapas luego la gente
y los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación y de Secretaría de Salud, porque construyeron escuelas y clínicas dentro del cauce del río, y decían, es que el río se nos metió a nuestra casa, es que el río se metió a la escuela, y la moraleja es no, nosotros nos metimos al camino del río, entonces tenemos que respetar el camino del río, es decir, darle el ancho que tiene que tener. Y ahora considerando lo de cambio climático, es central tomar decisiones en relación al cambio climático. Hoy día no nos podemos, digamos, descobijar o quitar la variable cambio climático. Esa es la central por la que tenemos que trabajar. Bueno, ahí justamente ves casi a la orilla del río, después de que bajó la Masamor del 2018, acá se construyó una escuela donde está en la zona de riesgo, una escuela nueva que ya está afectada o en riesgo de afectación. No sé si ahí pueden pasar clases los estudiantes siendo que hay sí. Pues esto hay que hacer escuelas y clínicas 2-3 cuadras fuera del área del río, incluso la primer cuadra o manzana a orilla del río debe tener sistemas de alerta temprana, y el sistema de alerta temprana no es otra cosa que pones medidores de cómo va subiendo el nivel del río ahí en la parte donde desemboca en la cuenca, otra en el primer puente y otra en el siguiente puente. Entonces cuando llegue el agua a un sensor, la alarma se activa y la población tiene que salir, porque eso quiere decir que la alarma se activó y tal vez en media hora, 20 minutos, una hora, se vaya el agua sobre las casas. Entonces la gente sí tiene que salir en ese momento. Son sistemas de monitoreo con sensores hidroclimáticos para medir las escorrentías. Eso hay que hacerlo también. Muy bien. Sí. Gracias, Antonio. Gracias, Antonino. Sí, gracias a ustedes.